Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Padre, te damos gracias porque eres bueno, por tu inmenso amor y tu bondad. Gracias por tu gran misericordia, por tu verdad. Gracias porque has establecido en nuestros corazones tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque emana de nuestro interior la vida, porque tú has hecho habitación, Señor, dentro de nosotros. Gracias por considerarnos el templo de tu Espíritu, Padre. Gracias. Gracias por ser un Dios que cumple cada pacto y cada promesa, por ser un Dios que nunca falla. Gracias porque vino Jesucristo a morir hace más de 2000 años, llevando toda maldición y derramando esa sangre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro guía y maestro. Tú eres el que nos enseña, Señor. Tú eres el que nos revela tu palabra, Señor. Que estos textos puedan ser una revelación en nuestro corazón, Señor, que puedan ser extraídos de una simple lectura, Señor, a que sea una evidencia palpable en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos esa revelación y sabiduría, según Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos conocer cuál es la herencia en los santos, en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a tu palabra, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra lo dice, Señor. En el nombre de Jesús fructificará de una manera abundante, en el nombre de Jesús. Y tendremos un entendimiento perfecto de las Escrituras, Señor. Y aprenderemos cómo escudriñar tu palabra, porque tú nos revelas tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ese tema se llama doctrinas erróneas. Es un tema muy importante porque estamos aprendiendo. Ahorita estamos en un subtema que se llama los manuscritos. ¿Ha aprendido usted algo hasta el día de hoy de los manuscritos? ¿Cómo se formaron los manuscritos? ¿En qué idiomas estaban? Estamos ahorita en el Antiguo Testamento. Es muy importante entenderlo. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada. Por ahí hay una Biblia que dice: toda escritura ha sido dada por inspiración. Hay una Biblia que se llama, ahorita le voy a decir qué Biblia, pero dice: toda escritura nos ha sido dada por Dios, que la ha inspirado. Hay una Biblia que se llama Nuevo Testamento Recobro. Dice: toda escritura es dada por aliento de Dios. Hay una Biblia que se llama Brit Hadasha. Es una Biblia ortodoxa judía. Dice: toda escritura inspirada divinamente es útil. Toda escritura inspirada divinamente es útil. Una Biblia que se llama Biblia de lenguaje sencillo o lenguaje actual se llama: todo lo que está escrito todo lo que está escrito en la Biblia, dice, es el mensaje de Dios. Y hay un interlineal del griego a español. Dice: todo escrito es inspirado de Dios y beneficioso. Hay muchas traducciones respecto a este texto bíblico. Todo lo que está escrito es el mensaje de Dios. Y otra Biblia dice: todo lo que está escrito ha sido
por inspiración de Dios. Usted se va a encontrar muchas traducciones de este texto bíblico. Es importante verificar varias. Una que me llama mucho la atención de este texto bíblico es la Biblia Brit Hadasha, que es una Biblia ortodoxa judía. Dice: toda escritura inspirada, toda escritura inspirada, toda escritura inspirada, a ver, ¿cómo dice? Divinamente es útil para lo que viene más adelante, ¿verdad? Toda escritura inspirada divinamente es útil. Quiero que note más o menos la diferencia entre las Biblias. Toda escritura inspirada divinamente es útil, pero toda escritura que no fue inspirada por Dios no es útil. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Todo lo que no fue escrito o inspirado por Dios no es útil. Esto es, en este libro llamado Biblia, del griego biblos, que significa un conjunto de libros, viene la inspiración de Dios a través de los profetas. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? ¿Sí o no? Entonces es importante entender. La Reina Valera 60, que es la que tengo yo aquí en mis manos, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Tiene una función completa la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es importante que entendamos los conceptos respecto a las traducciones de este texto bíblico. No es la misma decir que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, como dice una traducción. No es la misma decir que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, a decir que toda escritura inspirada por Dios dentro de la Biblia es útil. Quiero que su mente capte la diferencia. Toda escritura, todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Fíjense bien. Ya, manténganlo en su mente. Todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios. ¿Está de acuerdo? Digo, entiéndalo ahí, cáptelo ahí en su mente. Todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Y luego este otro mensaje, y note la diferencia. Toda escritura inspirada por Dios que está en la Biblia es útil. ¿Alguno notó la diferencia? ¿Sí? Cuando digo la primera frase, todo lo que está escrito aquí fue inspirado por Dios, significa que hasta las barbaridades que habló Job están inspiradas por Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Significa que lo que le dijo el diablo a Jesucristo fue inspirado por Dios, cuando le dijo una mentira, a través, tergiversando la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4. Cuando digo que toda la Biblia fue inspirada por Dios, estoy diciendo que aún lo que habló por Satanás fue inspirado por Dios. Pero lo contrario, la segunda parte o la segunda traducción de este texto bíblico, toda escritura inspirada por Dios que se encuentra dentro de este libro es útil. ¿Qué nos dice esta traducción, la Brit Hadasha? Que toda escritura inspirada por Dios es útil. Significa que en este grupo de libros o biblos en griego está la revelación divina, la inspiración divina, pero también hay hechos, acontecimientos que no los inspiró Dios. De repente puede parecer una blasfemia escuchar eso, pero no podemos decir que cuando Satanás, en Génesis capítulo 1, mire, Génesis capítulo 1, no podemos decir que esto fue inspiración divina. Génesis capítulo 2, perdón. En el capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis, ¿ya lo tienen? Pero la serpiente era astuta. ¿De quién venía la serpiente? ¿De parte de Satanás o no? Muchos creen que es Satanás.
Yo no comparto esa idea. Yo creo que es un demonio guiado por Satanás. Porque en esa época Satanás estaba en el Seol. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿qué estaba haciendo la mujer? ¿Qué le estaba diciendo a la serpiente? Estaba soltando toda la sopa, ¿me entiende? Estaba soltando toda la sopa a Satanás. Le voy a decir algo muy importante. Muchas veces queremos orar en nuestro lenguaje natural y le soltamos toda la sopa a Satanás. A ver, Señor, mañana voy a ir a hacer esto, y en el nombre de Jesús luego voy a hacer esto, y luego voy a hacer lo otro, y luego voy a hacer lo otro. Estamos soltando toda la sopa a Satanás. Y no se confunda con la declaración de fe que hacemos. Porque la declaración de fe en el nombre de Jesús: soy más que vencedor, soy victorioso, la protección del Altísimo está sobre mí, sobre mi familia, en el nombre de Jesús declaro que es bendito mi entrar y mi salir. Pero si usted comienza a revelar cosas y decirle a Satanás todo lo que va a hacer, regularmente Satanás, ¿de qué se encarga? De obstruir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted no sea como Eva. Eso fue un pequeño tips nada más. No sea como Eva, soltándole toda la sopa para que él obstruya y le meta ideas para que usted se desvíe del camino correcto, o incluso para ocasionar algo, Satanás. ¿Me entiende? Bueno, entonces Génesis 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Estamos de acuerdo que hasta ahí era inspirado por Dios, porque Dios le dijo eso a nuestra hermana, ¿verdad? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Es una verdad o es una mentira? De que si comían no iban a morir. Es una mentira. Pero si toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿por qué habló Satanás mentiras? Entonces ahí caemos en un concepto y en una contradicción, ¿sí o no? En que en la Biblia está escrita una mentira dicha por Satanás, el diablo, lo cual no podemos decir que fue inspirado por Dios, sino fue un hecho, un acontecimiento que está registrado, mas no lo inspiró Dios. Entonces el concepto de decir, o la traducción de 2 Timoteo 3:16, toda la Biblia, como dice una traducción, no sé si lo leímos ahorita, no sé qué traducción leí por ahí que dice, toda la Biblia, todo lo que está escrito es inspirado por Dios. No es la misma decir, toda escritura inspirada por Dios que está dentro de la Biblia es útil. No es la misma decir que todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. ¿Está entendiendo el concepto? Vamos a la segunda de Pedro. Es importante entender esto para lo que voy a explicarle ahorita. En la Biblia hay hechos, acontecimientos, hay historias que se contaron, pero no por el hecho que un hombre lo haya contado, lo haya registrado en un escrito, en un papiro o en un pergamino. Eso no significa que ese hecho, ese acontecimiento haya sido Dios participando, ¿me entiende? O haya sido Dios hablándole a Satanás, diciéndole, a ver, persuade a Eva y dile una mentira para que caiga mi hija Eva. ¿Podrá alguien pensar eso? No, ¿verdad? Lo que quiere decir que Satanás no trabaja con Dios, ni Dios trabaja con Satanás. Al contrario, se reveló Satanás, ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué hizo Dios? Lo arrojó. ¿A dónde? Hasta el Seol, dice Ezequiel 28 y 27. Isaías 14 dice, hasta el Seol se fue. Entonces no podemos decir que Dios trabaja con Satanás. Al contrario, Dios lo derribó del cielo. ¿Por qué? Este ser
obviamente pecó. Entonces, estamos en la segunda carta de Pedro, epístola, y dice: versículo 17, bueno, más bien del 16, vamos a leer. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Quién era Pedro? Que había visto a Jesucristo, ¿dónde? En el monte de la transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la historia? Está hablando de una voz que él escuchó, ¿sí o no? Y que era la voz del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. De eso estaba hablando la historia, lo que estaba contando el apóstol Pedro en esta epístola. Entonces, dice el versículo 18, nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Es importante entender esto. Somos, como hijos de Dios, somos seres espirituales y podemos escuchar la voz de Dios, ¿sí o no? La guianza del Espíritu Santo podemos escuchar como testimonio en nuestro corazón. A lo mejor no audible, no vamos a escuchar a lo mejor una voz audible, pero sí en nuestro testimonio interior vamos a escuchar una voz que nos dice: ok, está bien. ¿Me entiende? Cuando vamos por un camino correcto, pero también cuando no vamos por un camino correcto nos va a decir: está equivocado. Y eso lo percibe usted en su conciencia. En su conciencia, la manifestación de su espíritu es su conciencia. Usted ahí va a percibir la voz de Dios. Entonces, mire, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética. El apóstol Pedro viene hablando de una voz al cual él atendió y supo que venía del Padre. Pero dice: nosotros oímos esta voz. Significa, nuevamente vuelvo a insistir, que somos seres espirituales que escuchamos voces, ¿sí o no? Escuchamos voces. Pero no como los loquitos que andan en la calle, ¿no? Que escuchan voces. Estoy hablando de voces en nuestro espíritu, no voces en nuestro oído. Voces en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Si escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero también podemos tener la habilidad de escuchar también en un momento dado, de percibir la voz de Satanás, a la cual no atendemos, ¿verdad? O sea, la oímos, nos persuade Satanás con bombardeos, con ideas, pero nosotros no atendemos esa voz. Es importante entenderlo. Podemos palparla, pero no atender a ello. Entonces el apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es importante entenderlo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron inspirados por el Espíritu Santo? Los hombres. Pero aquí específicamente está hablando de los profetas. Si Satanás habló, ¿sería inspirado por Dios? ¿O sería un profeta de Dios Satanás? Era un profeta de las tinieblas. Cuando habló Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1 versículo 21 o 23. Dios dio la vida y Dios la quitó, está diciendo Job. ¿Habrá sido inspirado por el Espíritu de Dios al decir esa frase? ¿O era un hombre turbado porque habían muerto sus 10 hijos, había perdido todo su ganado y sus siervos habían muerto? Entendamos eso. Que
parte de la Escritura puede ser inspirada por Dios y qué parte no fue inspirada por Dios. ¿Qué parte de la Escritura me aplica o le aplica a usted y qué parte no le aplica? Por eso estamos analizando los manuscritos. Entendemos un poquito eso, ¿verdad? Es decir, cuando escudriñamos la palabra, debemos de tener cuidado, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. El apóstol Pablo dijo: procura presentarte a Dios como un obrero. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y luego hay una frase: que usa bien la palabra de verdad. Usted debe ser una persona instruido en las Escrituras, que usa bien, pero esa palabra usar es dividir la palabra. Dividir significa, o trazar la palabra, significa que usted divide lo que le corresponde a usted y lo que no le corresponde lo divide para no aplicarlo a su vida. Significa que usted divide lo espiritual y divide lo que fue una tradición o solamente una costumbre. Significa que usted divide lo espiritual y divide solamente lo que fue un hecho histórico. Usted lo divide. No todos los hechos históricos le van a aplicar a usted, ¿verdad? Si le aplicasen todos los hechos históricos, entonces la Biblia dice que Judas se ahorcó. Si Judas se ahorcó, ¿le aplicaría usted a ahorcarse también en un momento dado cuando se sienta atribulado o afligido? No, por consecuencia no. O sea, más ejemplo, más claro no puede quedar. ¿Estamos de acuerdo? No nos vamos a ahorcar como Judas. Entonces la Biblia registra hechos, acontecimientos, pero debemos de saber qué aplica a mí y qué no aplica. Por ahí nos quedamos un poquito en el Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada o es dada por inspiración. Entendamos que fue. Entendimos los lenguajes del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron? ¿En qué épocas? ¿Y en qué están escritos los manuscritos del Antiguo Testamento, verdad? Sabemos que unos están en hebreo, literalmente, pero ahorita los manuscritos en hebreo antiguo, que no tenía vocales, ni tenía solamente consonantes, 22, 23 consonantes, algo así. Ese hebreo, en la actualidad, no hay ningún solo manuscrito que exista en la actualidad. Algunos dicen que los textos bíblicos que se encontraron, ¿ha escuchado las cuevas de Qumran? Que dice que los que habitaban ahí eran los esenios. Los esenios eran un grupo, inclusive era un grupo de fariseos, de doctores de la ley, de sacerdotes, que 200 años antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, 200 años antes, estos hombres dejaron totalmente el judaísmo y en las persecuciones que había, en las guerras que había dentro de los griegos que querían dominar a los judíos, ellos se alejaron del templo porque fue profanado el templo de Jerusalén, y aparte el testimonio de los fariseos no les dejaba algo muy bueno, y dicen ellos, pues nos alejamos de la tradición de los fariseos, y ahora nosotros nos dedicamos exclusivamente a nutrirnos con la palabra. De tal manera que en 1947, antes de nombrar al Estado de Israel como una república, fueron encontrados en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, donde habitaban los esenios, fueron encontrados el libro de Isaías. Y algunos dicen que ese libro de Isaías todavía viene en un antiguo hebreo, es decir, sin vocales, sin puntuación, sin comas, sin nada de gramática como está actualmente. Ahora, entendamos que el hebreo, el idioma hebreo, en un momento dado, antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya no, regularmente el pueblo de Israel ya no hablaba el hebreo, porque se habían ido a cautivos, se los habían llevado a Babilonia.
Entonces el pueblo de Israel comenzó a hablar otros dialectos del arameo, por lo tanto hicieron una traducción del hebreo al arameo, que se llaman Targum, ya se los he dicho, ¿verdad? Que ahora es la traducción Peshitt, Antiguo Testamento, de ahí viene, de los Targum. De tal manera que en la época de nuestro Señor Jesús había regularmente 3 idiomas que predominaban en esa época. El problema es saber, fíjese, es muy importante entender cómo cuando escudriñamos la Biblia, no es muy importante entenderlo, porque de repente usted agarra el libro de Santiago, ¿sí o no? Está dentro de los últimos libros Santiago, ¿verdad? Usted ve primero Hechos, luego ve Romanos, 1 y 2 Corintios, ¿sí o no? Y así sucesivamente usted va viendo las cartas, pero al final está Santiago. Y luego se pone a analizar, bueno, Santiago nos dice que el hombre no será salvo solamente por la fe, sino será salvo también por las obras. Y ese libro contradice lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque el hombre es salvo por medio de la fe, o a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan de ese Efesios capítulo 2? Significa que se contradice Santiago a Efesios. Se contradice totalmente. Entonces muchos que critican la palabra de Dios, ateos, ellos dicen la Biblia se contradice. ¿Cómo es posible que haya un grupo de seguidores de Jesús que estén hablando de lo que Jesús habló, pero que ese mismo libro que ellos tienen, cómo es posible que se esté contradiciendo una cosa con otra? Entonces, si nosotros no sabemos responderle, es donde podemos caer en la mentira de Satanás y en ese lazo, haciéndole caso a una persona que no cree en Jesús, porque no hemos escudriñado y no nos han explicado. ¿Me entiende? ¿Por qué? Entonces, Santiago fue de los últimos libros que autorizaron. Para eso existe algo que le llamé canon, viene de una palabra griega que se llama kané, que significa una medida, una regla, algo así significa, o inclusive una ley, o una medida por lo cual, una medida espiritual con lo cual se evalúan los libros tanto del Antiguo o Nuevo Testamento. Lo que quiero darle a entender en mi cantinfleada es que todos los libros canon, ¿se ha escuchado usted lo que es canonizar, verdad? ¿Escuchado esa frase canonizar? Pues vienen de la palabra canon o cané en griego, o cané también en hebreo, es la misma palabra. Entonces eso significa que hay una inspiración, una medida por lo cual, una regla en la cual se basaron para determinar qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. Si usted lee un libro del Nuevo Testamento, ¿cómo puede corroborar que fue inspirado por Dios? O sea, ¿cómo puede saber usted? Pues me lo dijo el ministro, me lo dijo el pastor. ¿Cómo puede saber? Si no conoce el origen de todo esto. ¿Cómo puede saber que Santiago tiene la razón? Oye, porque muchos le dieron la razón a Santiago. Tengo que ser salvo por medio de golpearme con un nopal la espalda y sangrarme e irme de rodillas desde la entrada a la basílica hasta la entrada de adentro, hasta el altar. Basílica es una iglesia cristiana, hermanos, no se asusten. La basílica de San Pedro allá en Roma, no se crean. Bueno, ¿qué está diciendo ellos basándose en quién? En Santiago. O sea, el hombre no va a ser salvo solamente por su fe, sino que tiene que hacer una obra, es decir, irse de rodillas y sacarse sangre a través de los nopales espinosos para poder llegar a ser agradable a Dios, para poder mover la mano de Dios y sane a mi hijo. ¿Está entendiendo? Es decir, voy a hacer una manda para irme al cielo, para que mi hijo sane, para yo sanar de una enfermedad. No. Entonces, ¿para qué Dios nos dejó el poder de su Espíritu? A través de la fe sanan los enfermos, a través de la fe se mueve el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay unos que agarraron Santiago, ¿está entendiendo? Si ellos agarraron Santiago para decir que no solamente con la fe, sino por las obras, es decir,
Necesito tener fe, creer lo que está escrito. Pero creer lo que está escrito representa que no soy salvo nada más por creer, sino soy salvo porque ayudo a la viejita a cruzar la calle. ¿Será salvo la persona por ayudar a una viejita, a un cieguito a cruzar la calle? Aún así, ayude al cieguito, pero no para irse al cielo. Ayúdelo porque usted es un hijo de Dios que tiene el mismo corazón que Jesús, nuestro Señor. Entonces, tracemos correctamente la Escritura. Tracemos correctamente. Sería dado por inspiración eso a Santiago. Fuera una de las últimas cartas que autorizaron dentro del grupo de libros o el canon de libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay que escudriñar y hay que saber cuándo se escribió Santiago, qué carta se escribió primero, Santiago, Romanos o Efesios. Primero se escribió Santiago, hablando de escritura. Santiago se escribió primero que Efesios. ¿Cuándo vino la revelación al apóstol Pablo? Mucho después de que Santiago había escrito su epístola, donde había dicho: el hombre no solamente será salvo por la fe, sino también por los sacrificios que haga en su cuerpo. ¿Está captando? Le dije que cada servicio le iba a poner un ejemplo, ¿verdad? De falsas doctrinas. ¿Ha escuchado la doctrina del purgatorio? ¿No la ha escuchado? Eso cuando se toma una pastilla y luego va al baño. Ah, no, no es cierto. No se crean. Eso se llama purga, ¿no? O purgar. Es casi lo mismo, pero en lo espiritual. La doctrina del purgatorio surgió de la filosofía platónica. De los griegos venía. ¿Qué creía Platón? Que un alma preexistía. Un alma, mejor se los cuento más adelante, no, se los cuento una vez. ¿Una vez? Este hombre llamado Platón era un filósofo. Todos los que han estudiado por ahí la primaria, secundaria, no sé, la prepa, les enseña algo sobre filosofía. Era un filósofo griego, 200, 300 años antes de Cristo, por ahí más o menos. Él puso una filosofía. Y la filosofía de él era que el hombre, el ser humano, preexistía. Que el alma del ser humano ya existía en un mundo. Él le llamaba, había dos mundos. El mundo de las ideas, que era un mundo perfecto, que era un mundo sin mancha, sin contaminación, y el mundo material. Había dos mundos para Platón: el mundo material y el mundo de las ideas. Entonces este hombre, por ahí instituye la doctrina. Este hombre comienza a creer precisamente en que las almas se retransmitían de los padres a los hijos, etcétera. Él tenía su filosofía, ¿no? Sin embargo, por ahí en el siglo IV y en el siglo V, si más no recuerdo, era un hombre llamado Gregorio el Grande, que fue uno de los papas de una religión. No le voy a decir cuál. Era uno de los papas, Gregorio el Grande. Pero antes de este hombre hubo un hombre llamado, no sé si era San Jerónimo. Ese nombre se lo voy a rectificar el próximo domingo. Pero había un hombre erudito, un hombre docto en las escrituras, que adoptó anteriormente a Gregorio el Grande en el 590 aproximadamente. Estamos hablando de un hombre que fue papa del 590 aproximadamente, Gregorio Magno, Gregorio el Grande. Este hombre tomó una filosofía anteriormente de un hombre docto en las escrituras. No recuerdo si era Jerónimo, o luego se lo voy a rectificar ese nombre, no recuerdo si era él, pero era un hombre erudito en la palabra, era un obispo, era un hombre que un doctor de la palabra de Dios, se podría decir, alguien muy conocedor, un erudito en las escrituras. Este hombre, basándose en un texto bíblico que dice: mas la obra de los hombres será sino pasada por fuego. No sé si viene en 2 Corintios por ahí, si alguien lo puede buscar por ahí, que la obra de todos los hombres será pasada por fuego, así dice la escritura. Él puso una teoría y dijo: bueno,
agarro la filosofía de Platón, en el siglo III por ahí agarro la filosofía de Platón, y entiendo que las almas, en cierta manera, viven en un mundo que es el mundo espiritual perfecto, el mundo de las ideas, pero en un momento dado vienen y se encarnan en un cuerpo, esas almas. Pero al venir y meterse en un cuerpo, obviamente como el mundo material está contaminado, pecaminoso, al meterse ese alma en ese cuerpo se contamina con la corrupción del cuerpo, se contamina con el pecado, entonces esa alma ya no es pura, es impura. Por consecuencia, esa alma necesita ser pasada por fuego para ser purificada y regresar otra vez nuevamente a Dios. Ese fue, Platón ya lo había dicho, pero este hombre lo retomó. Ahora dentro del cristianismo se retomó esa filosofía en el siglo III. Pero ese hombre solamente lo dijo filosóficamente, lo dijo nada más como lo instituyó, no en sí como una doctrina, solamente él dijo, el alma tiene que ser purificada porque se contamina al entrar en el cuerpo de los seres humanos. Por lo tanto, el alma está corrupta, está pecaminosa y necesita en cierta manera, no puede regresar a Dios. Entonces, ya Gregorio el Grande, Gregorio Magno, en el 590 después de Cristo, este hombre ya instituye esa doctrina, la toma de este hombre, de este erudito, la toma y la adopta como una doctrina ya de la iglesia cristiana. Y dice, todas las almas para poder que regresen a Dios, tienen que purificarse y pasarse por fuego. ¿Sí encontraron el texto bíblico? Por ahí viene en 2 Corintios, creo. 1 Corintios capítulo 3, perfecto. A ver, vamos a leerlo. Entonces Gregorio Magno ya le pone textos bíblicos a la doctrina. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Mire, fíjese lo que dice. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Será salvo como por fuego. Un solo texto bíblico avala esta doctrina del purgatorio, ¿verdad? Ese solo texto bíblico, no hay más. Regularmente todos los que estudiamos la Biblia, o los eruditos en su mayoría, los exégetas, los papirólogos y eruditos en la palabra, los que tienen ya toda una escuela en estudiar los manuscritos, siempre te dicen y te recomiendan esto: siempre que tú adoptes una doctrina, por favor, analiza que esa doctrina no esté basada en un solo texto bíblico, sino que vaya a varios textos bíblicos que estén correlacionados para que tú puedas decir, ok, esa doctrina es inspirada por el Espíritu de Dios y me aplica. Que tengas varios textos bíblicos que avalen la doctrina o la forma de pensamiento. Sin embargo, ellos, Gregorio Magno, Gregorio el Grande, este papa metió ese texto bíblico y instituyó la doctrina del purgatorio, es decir, la oficializó, porque ya estaba desde siglos antes. Y dijo, todos los seres humanos, para poder que regresen sus almas a Dios, necesitan ser purificados, y la única manera es pasar por ese sistema que se llama purgatorio. Ahí van a purificar sus almas, para que luego pasen por un proceso y lleguen a Dios. El problema es, ahora surge un gran problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar el alma ahí? ¿Dónde viene en la Biblia? ¿Dónde se ha estipulado que el alma tiene que durar tanto tiempo y a dónde? Pero como la Biblia no lo registra, obviamente tenemos que comenzar en ese mundo, en ese pensamiento de qué podemos idear para poder que la doctrina esta sea respaldada. En ese momento surgieron las indulgencias. Las gulas le llaman otros, indulgencias. Las indulgencias, decían, se instituyeron con la finalidad de poder sacar a las almas de ese lugar que se llama purgatorio y pasarlos al paraíso con Dios. El problema es que
¿Qué era lo que determinaba para que un alma saliera del purgatorio? ¿Qué cree usted que era lo que determinaba para que un alma saliera del purgatorio? ¿Será que haya muchas oraciones en la tierra para que ese hombre? No. A la cámara. Esto es cash, moneda, dólar, money. Esto era lo que hacía que las almas duraran menos tiempo en el purgatorio. Hermano Monseñor, se murió mi abuelita. La pateó el burro en la casa y murió en un accidente. Le despedazó la cabeza a mi abuelita. Quiero, Señor, que mi abuelita, por favor, salga rápido del purgatorio. Muy bien, hija mía. Vamos a acudir a las indulgencias. ¿Cuántos terrenos tienes, hija mía? Pues tengo 3 hectáreas. ¿Cuánto valor tienen? Cuestan más aproximadamente 1 millón de... ¿Qué será? En aquella época usaban los romanos. ¿Qué moneda? ¿Los romanos? ¿Cuál era la moneda? Tenía escrita del César, ¿no? La figura del César. A lo mejor en esa época ya no, pues ya no existían esos. Bueno, ok, hija mía, estamos hablando como si de repente nos traslademos a Europa, ¿no? No estamos aquí en Jalisco. Hay cuenta, de repente hay un monte precioso, un castillo, y estamos en Europa ahorita. Entonces llega la doña Joannini, Juana en español. Doña Joannini llega y luego dice, se murió mi abuelita, Señor, ¿cómo la puedo sacar del purgatorio? Bueno, entonces tienes 3 hectáreas, tienen un valor de 1 millón de euros, no existían los euros en esa época, tienen 1 millón de euros, unos 4 meses más o menos, hija mía. ¿Qué más tienes? No, pues tengo 2 casas preciosas ahí, muy bonitas, con estilo gótico, etcétera, estilo europeo, así como tipo castillos. ¿Qué valor tienen? No, pues más o menos tienen un valor de 500,000 euros. A ver, ya se redujo a 2 meses, hija mía, puede durar 2 meses. Pero ¿qué más tienes? Ganado, vacas, algún burrito que tengas, o alguna cabrita para la leche del tata ahí. Bueno, entonces tráemela para tomar leche todos los días, y ya se redujo a 1 mes, hija mía. ¿Y con qué más cuentas? A ver, dime. Bueno, pues también tengo mis cosechas, mis graneros, por ahí donde guardo, y los tengo llenos y repletos de trigo. Perfecto. ¿Cuántos graneros tienen? No, pues 10. Bueno, échate unos 2 por ahí bien llenos, y le vamos a dar exactamente para que salga en 1 semana. Va a salir tu abuelita del purgatorio y ya va a estar con Dios. Descansa, hija mía. Entonces surgieron las indulgencias, por algo llamado purgatorio, que lo inventó Platón. Ni siquiera viene en la Biblia. ¿Está captando? Aquí estamos hablando de doctrinas erróneas. ¿Cómo se forman? ¿Por qué se forman? Sin embargo, en un momento dado yo dije, yo era un fiel seguidor de esa religión. Amaba al curita de mi pueblo, pero en buen sentido, ¿no? En buen sentido. Sin embargo, en un momento dado empecé a estudiar la Biblia y dije, no, esto pues no coincide con la Biblia, esto tampoco. Lo primero que el Señor me reveló todavía cuando era un bebé, es decir, hace poquito, era que no me tenía que confesar ningún pecado ante ningún ser humano. Yo confesaba, era un niño de 10 años y confesaba mis pecados a Dios directamente. Vaya que tenía revelación a mis 10 años. Y una vez que fui con un curita, cuando me iba a casar, obligado a que me tenía que casar, obligado a que tenía que ir con el curita, porque si no iba y me confesaba, no me casaba. Es que me convenía confesar mis pecados, y lo hice. Surge las indulgencias. Por ahí en el siglo XV después de Cristo,
un hombre llamado Martín Lutero, que vio que uno de los dirigentes en esa época de esa religión estaba solicitando dinero con la finalidad de construir la Basílica de San Pedro en Roma, recaudando fondos, diciendo, y salían por las calles, ellos envían enviados por las calles diciendo, si murió tu hijo, un bebé, lo podemos rescatar de ese mundo. Para los bebés se llamaba limbo, que ya ellos mismos reconocieron que el limbo ya no existe. El limbo y el purgatorio eran los mismos, pero el limbo era para los bebés y el purgatorio era para los adultos. Sin embargo, la misma institución esa reconoció que ya no existe el limbo, por consecuencia está reconociendo que el purgatorio ya no existe. Así que, hermanos, el purgatorio fue una idea de, ¿quién dije? Platón. La retomó este hombre llamado Gregorio Magno el Grande en el año 590 después de Cristo, por consecuencia no es bíblico. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahorita usted? Alguien que no tiene a Cristo, recibir a Cristo, su espíritu renace, nace de nuevo, y solamente por ese hecho, por la fe en Cristo Jesús, se va al paraíso. No ocupa ser purificado en ningún fuego ni nada. Eso no existe. Fue toda una burda, es decir, una mentira. Es decir, nos engañaron. Qué chistoso, ¿no? Pero ahora ya no, porque ahora ya digo, yo estaba dentro de ese grupito. A lo mejor usted no era católico, yo era un católico muy bueno. Me la llevaba en la iglesia hasta haciendo obras de teatro para la iglesia. Es que ahí andaba mi novia, pues, en esa obra de teatro. Tenía que ir. Pero no era mi esposo, obviamente. Ya es pasado, ya no existe eso. Muy bien. Ya lo pasado. Ah, no, ese es José va. Muy bien. Entonces, es importante entender esto. Surgen doctrinas erróneas que si usted no las conoce, lo van a engañar toda la vida. Yo estuve engañado por muchos años, hasta que empecé a leer la Biblia y me dije, y empecé a entender. El Espíritu Santo me dio revelación y pude conocer a Cristo Jesús, nací de nuevo y vino toda la revelación del Espíritu de Dios. En que la salvación solamente viene por la fe en la obra redentora de Jesús. Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hicieron un mercado de la iglesia de Jesucristo. Entonces debemos entender que el evangelio se pervirtió en cierta manera porque todo era lana. ¿Quieres ser sano? Échale lana. Y luego todavía empezaron por ahí en la historia de los generales de Dios, el 2, viene la historia esa. En la época de Juan Hughes, hay una frase que dijo John Hughes, por ahí en 1400, al final de 1400, este hombre fue quemado en la hoguera. John Hughes dijo, yo prefiero herirlos con la verdad. Prefiero ustedes herirlos con la verdad, nuestros amigos de internet. Prefiero herirlos por la verdad y que ustedes se sientan ofendidos y digan, me quitaron el purgatorio, ya no voy a seguir oyendo eso. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Verdad? Preferible. Eso dijo John Hughes. Y regresando a esa época de John Hughes, en esa época hubo un curitas, un ministro, pues, para no ser tan drásticos, un ministro que tenía por ahí una figura en yeso, que de repente le salía sangre por los ojos y todo. Entonces eran muy estrictos. Algunos, mira, cuando estamos hablando, voy a decirle qué religión es para que se sienta bien. Estamos hablando de catolicismo. Cuando estamos hablando de catolicismo, me estoy refiriendo al 100% de los católicos, porque hay muchos sacerdotes católicos que entienden y saben realmente que el purgatorio no existe. ¿Sí sabe usted que hay sacerdotes católicos que saben que el purgatorio no existe? ¿Sí o no sabe? Hay sacerdotes católicos muy estudiosos, y a lo mejor no estoy hablando de los de Jalisco, posiblemente no sé si aquí haya, pero yo sé que en Roma, yo sé que en otros países hay sacerdotes católicos muy estudiosos, eruditos en la palabra, mucho más que los cristianos,
Y ellos entienden que el purgatorio no existe ni ha existido. Y ellos lo saben, pero continúan dentro de ese esquema espiritual, por llamarlo así. Continúan dentro del mismo catolicismo, pero ellos entienden este principio. Así es que si nuestros amigos por internet se sienten ofendidos, pues quiero decirle que hay sacerdotes católicos, a lo mejor no de Jalisco, pero de otros países, que ellos saben que el purgatorio no existe y conocen ese principio bíblico. De antemano, este tema, doctrina errónea, yo lo escuché de un ex sacerdote católico. Él habló de este tema y de ahí lo estoy retomando. Ellos saben que es una filosofía platónica, es de Platón. Así que si a usted le gustaba la filosofía de Platón, pues ahí tiene el purgatorio. En conclusión, andaban vendiendo de todo mártir que moría, quitaban sus ropas y andaban vendiendo también para que la gente fuera salva. Murió San Justino mártir. Juntemos toda la ropa de él y vendámosla en trocitos para cualquier pedacito de ese trocito de tela del calzón sellado de San Justino mártir pueda llevarlos al cielo, hermanos. Perdón si ofendí a nuestros amigos hermanos de internet. Para que sean salvos. Se murió fulano mártir. Bueno, rasurémoslo y las barbas de él, por favor, de pelito en pelito, por favor, podamos venderlas para que el mundo sea salvo a través de ese mártir. Empezó a surgir eso. De tal manera que hubo un momento dado que esa sangre que le salía a esa estatua que tenían en esa iglesia, fueron otros católicos bien informados y le dijeron al curita: a ver, dinos la verdad. Y lo descubrieron que era toda una mentira para sacar dinero. Los mismos católicos descubrieron a otros católicos, los mismos sacerdotes católicos. Obviamente que había sacerdotes católicos muy estudiosos, muy estudiados y preparados en la palabra, como uno de ellos fue John Wycliffe. John Wycliffe fue un hombre erudito católico que era ¿cómo se dice? Era un catedrático de la universidad, en una universidad de Inglaterra, de teología. O sea, son hombres muy preparados, muy preparados. Muy bien, ya le conté de una doctrina errónea y vamos a continuar con los manuscritos. Ya se acabó la emoción, regresemos otra vez a las escrituras. Muy bien, entonces hubo 3 concilios o reuniones de eruditos judíos. Uno fue en el año 97, recuerden que ya les hablé, ¿verdad? Es el Canon de Palestina. Autorizaron 39 libros del Antiguo Testamento, pero 7 los dejaron fuera. ¿Cuáles fueron los 7 libros que dejaron fuera? A ver, ¿quién me puede decir? Era Judith. ¿Quién más? Tobías. Primera y segunda en Macabeos. ¿Qué más? Eclesiástico. Eclesiástico, Lamentaciones, no, ese es normal, Lamentaciones, ¿no? Eclesiástico, Judith, Tobías, primera y segunda de Macabeos, y no recuerdo cuáles son los otros 2. Sabiduría, el libro de Sabiduría, y Baruch, son los 7 libros. Los dejaron fuera porque eran de influencia griega. Esos estaban en idioma griego y en otros idiomas en esa época, como el siriaco, el copto, etcétera. Los libros que originalmente autorizaron, como eran judíos ortodoxos que vivían en Jerusalén, única y exclusivamente autorizaron los 39 libros que eran de origen en idioma hebreo y arameo, y que fuesen escritos en la época, a más tardar, de Esdras y Nehemías, en el año 1450, por ahí, 1500 antes de Cristo. Los demás 7 los dejaban fuera porque era de influencia griega, etcétera. Posteriormente, 100 años después, hubo otro concilio, reunión o asamblea, como le quiera llamar, y la iniciaron los judíos de habla griega, que vivían en Alejandría, y se le llamó el Canon de Alejandría.
este grupo de libros que autorizaron y dijeron, estos libros están bajo la medida de que son inspirados por Dios. Y fueron 39, más los 7 que dejaron fuera los judíos de Palestina o de Jerusalén. Autorizaron 100 años después, en el 97, 100 años después hicieron el concilio de Alejandría, eran judíos de habla griega y dijeron ellos, ¿por qué estaban inconformes? Porque nada más se habían autorizados 39 libros de habla hebrea y aramea. Sin embargo, ¿por qué cree usted que hubo estos concilios? ¿Por qué cree nada más? Porque era necesario saber qué era inspirado y qué era no inspirado y qué no era inspirado por Dios. Era necesario saberlo. De tal manera que en la época, en el año 90 y tantos por ahí, ya estaba la persecución cuando destruyeron el templo de Jerusalén. En el año 70 ya había existido por ahí una persecución a judíos y cristianos de esa época. Regularmente los cristianos de esa época los seguidores de Jesús utilizaban la Septuaginta en griego para citar textos del Antiguo Testamento. Ya les dije que aproximadamente 300 textos lo tomaban de la Septuaginta griega. Entonces, como los judíos ortodoxos de Jerusalén dijeron, no estaban de acuerdo en que utilizaran textos bíblicos del griego del Antiguo Testamento, ellos, era una herejía para ellos. De tal manera que dijeron, hagamos un concilio y determinemos qué libros son qué libros son inspirados por Dios y qué libros no son inspirados por Dios. Entonces los judíos que había en Alejandría, en Egipto, que hablaban griego, ellos dijeron, no, judíos ortodoxos, nosotros vamos a hacer una nueva asamblea, una nueva reunión, un nuevo concilio, y vamos a determinar que los 7 libros que ustedes dejaron fuera también son libros inspirados por Dios. De tal manera que formaron los otros 39 más 7, estamos hablando de 46 libros que utilizaban en la Septuaginta griega, porque la Septuaginta griega sí los traía, ya ahorita creo que ya no los trae, pero sí los traía en esa época. Entonces se formó el canon de Alejandrino o de Alejandría. Estos fueron los judíos que estaban en Alejandría, en Egipto, y obviamente contradijeron a los judíos que estaban, o retomaron, los 39 libros y dijeron los otros 7 también. ¿Cómo se les llama a este grupo de libros que se autorizaban en segundo término, en un segundo concilio? Se llama, para que usted entienda y haya escuchado estas frases, esos términos, se llaman deuterocanónicos o de segundo orden. Cuando usted escucha los libros apócrifos, unos les llaman apócrifos o falsos, pero otros le llaman deuterocanónicos o que son de segundo orden, autorizados en el segundo concilio. Y los primeros libros que se autorizaron en el concilio de Yamnia en el 97 se llaman libros protocanónicos o de primer orden, protocanónicos. Y así más o menos se constituyó el Antiguo Testamento. Hay otro canon de grupos que se llama el canon samaritano, y ese solo acepta los 5 libros del Pentateuco o la Torá de los judíos, que son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y quién más podemos decir que autorizó el grupo de libros del Antiguo Testamento? Jesucristo. En Lucas capítulo 4, mire, él mismo estaba citando textos bíblicos del Antiguo Testamento, lo que quiere decir que fue autorizado por Jesús, el Antiguo Testamento. Si Jesucristo lo autorizó, significa que era una escritura inspirada por Dios. Lucas capítulo 4, usted lo puede ver ahí. Jesús, en la tentación que estaba teniendo él, Lucas capítulo 4, versículo 4, dice, Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga, de toda palabra de Dios.
¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Lucas capítulo 4, versículo 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. ¿Qué estaba citando el Antiguo Testamento? Estamos de acuerdo que él fue uno de los principales que autorizaron, se puede decir, las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Quién mejor que Jesucristo? El apóstol Pablo también hizo alusión a los textos del Antiguo en Gálatas capítulo 4, mire. Si quiere ver a alguien más que autorizó el Antiguo Testamento, pues vamos a que el apóstol Pablo también lo autorizó. Gálatas capítulo 4 dice: Gálatas capítulo 4 versículo 22, es el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Dónde está escrito? Génesis 16, 15, Génesis 21, 2. ¿Quién citó ese texto bíblico haciendo referencia a él? El apóstol Pablo. De tal manera que nosotros debemos de quedar plenamente convencidos que el Antiguo Testamento fue una escritura inspirada por Dios. Pero debemos analizar que los libros que fueron autorizados por autores del Nuevo Testamento, autorizando el Antiguo Testamento, o citando o haciendo referencia a textos bíblicos del Antiguo Testamento, es porque ellos estaban avalando que esos textos bíblicos eran y provenían de algo, de una inspiración divina. Pero nunca nos dijeron ellos, ni nuestro Señor Jesucristo, aunque el Señor Jesucristo se hizo referencia a algo, ahorita lo vamos a ver, pero en sí el apóstol Pablo no nos hizo referencia a qué textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el caso de Job, ya en el Nuevo Testamento nunca se nos habla de la historia de Job. Que yo sepa, alguien que haga referencia a Job. Hacen referencia a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero a Job no. O sea, es decir, no nos narra la historia de Job. Por eso nosotros debemos escudriñar, como en el Nuevo Testamento no se nos narra la historia de Job, nosotros debemos de profundizar en la historia de Job, para entender, en primer lugar, que Dios no le da autorización a Satanás de tocar la vida de sus hijos, que Dios nunca le propició eso a Job, que fue Satanás obrando ahí. Al contrario, Dios lo bendijo, su postrer estado, cuando Job se arrepintió y dijo, hablaba lo que no entendía, cosas tan maravillosas que yo no comprendía, dice Job. Me arrepiento en polvo y cenizas de todo lo que habló anteriormente, de todas las barbaridades de cuando dijo Dios da la vida, Dios la quita, todo eso se arrepintió Job y Dios lo recompensó. Escudriñemos las escrituras y eso es lo que estamos analizando respecto al Antiguo Testamento. Por último, en el año, ya para cerrar este servicio, en el año por ahí, en el siglo VI, del VI al X, ya les comenté el domingo pasado, existieron del hebreo antiguo, que está en consonante solamente, que no hay vocales, no hay puntuación, no hay acentuación, no hay pronunciación del hebreo, existieron algo que se llaman los masoretas. Los masoretas es un grupo de eruditos judíos que se dedicaron a gramatizar o ponerle gramática al idioma hebreo, antiguo hebreo, y ellos le pusieron vocales, le pusieron signos de puntuación, pusieron un espacio entre las palabras unas y otras, le pusieron símbolos de acentuación o puntos de acentuación, de tal manera que la pronunciación del hebreo actual viene y está basado en lo que hicieron los masoretas. Agarraron el Antiguo Testamento y dijeron, pongámosle ahora vocales y comencemos a pronunciar correctamente el hebreo. Entonces por ahí también hubo ciertas distorsiones en el mensaje original de Dios, lo cual es importante analizar también, para que usted, al leer una Biblia, por el amor de Dios, diga, estoy leyendo ese texto en esta Biblia, pero me voy a comprometer delante de Dios a estudiarlo en otras Biblias, y con la finalidad de que usted llegue a una comprensión perfecta de lo que Dios habló a través de los profetas, de nuestro Señor Jesucristo y de las cartas de Paulinas.
del Nuevo Testamento. Que usted no se confunda en lo que va a leer. Si lee por allá Ezequiel 19, usted se va a encontrar hablando el profeta Ezequiel en parábolas, en simbolismos, en metáforas, como diciendo, habla de 2 leones ahí, en Ezequiel 19. Entonces de repente usted se figura a un león natural con sus garrotas ahí, cuando los ve en el circo, por ejemplo. Usted se imagina, ve 2 leones y se imagina, pero solamente el profeta está hablando, cuando habla de los leones, está hablando del pueblo de Israel, y está hablando de un rey del pueblo de Israel, o de 2 reyes. Y para referirse a los reyes se habla de leones. Mire, vamos a Ezequiel 19, para que no se me queden mirando con la cara de ¿what? Ezequiel 19, mire. El subtítulo dice: Lamentación sobre los príncipes de Israel. Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás: ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. De repente una leona criando cachorros, leones. ¿A qué se refiere todo eso? No se lo vaya a traer al mundo natural. Primer lugar. Segundo, no vaya a darle una interpretación privada, como dijo en 2 Pedro 1, lo leímos, ¿verdad? Que no toda la escritura es de interpretación privada. ¿Estamos de acuerdo? Para poder usted interpretar eso de la leona y los leones, tiene que leer toda la historia del capítulo. ¿De qué está hablando? Eso se llama escudriñar. Y de repente usted va a ver que está hablando de 2 reyes. Porque el mismo subtítulo te dice de los príncipes de Israel. El mismo subtítulo, el autor ya sabía de qué estaba hablando. Dice el versículo 4, las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Ese fue un rey. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas, asoló ciudades, y la tierra fue desolada y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos. 4. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y se lo llevaron al rey de Babilonia, dice el versículo 9. ¿A dónde se llevaron a ese segundo rey? A ese segundo leoncillo, perdón, al rey de Babilonia. Y el otro se lo llevaron al rey de Egipto preso. ¿Estamos de acuerdo? Son 2 leones que fueron presos y se los llevaron al rey de Egipto y al rey de Babilonia. ¿Sí o no? Ahora, serían leones que se los llevaría el rey de Egipto porque quería crear un circo. Digo, uno con mente natural pensaría eso. Usted lee la historia y está hablando de un rey llamado Joacás y el otro llamado Joachín o Joaquín, algo así. De esos reyes está hablando la historia. 2 reyes de Israel. Pero muchos, desafortunadamente, si no sabemos escudriñar, de repente unos tomaron ese texto bíblico como que era Jesucristo. Dijeron, Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces, si Jesús es el león de la tribu de Judá, y aquí habla de leones, hijos de una leona, significa que Jesús fue preso, fue encarcelado por los demonios. Y Jesús fue, y simboliza a Jesús toda esta historia. No, esta historia no tiene ni una trascendencia espiritual. Eso fue solamente una historia para la época, en esa época, que se los lleva, en la época de Babilonia, en el año 1587, cayeron presos la tribu de Judá. El reino del sur cayó preso en manos del rey de Babilonia. Y hasta esa época, hasta esa historia, ahí se termina la historia de los 2 leones estos. Cuando se lo llevaron preso a Egipto también, al otro rey, y hasta ahí termina la historia. ¿Qué aplicación podrá tener en el nuevo pacto? ¿Qué aplicación podrá tener para ustedes? ¿Qué aplicación podrá tener para ustedes espiritual?
Pues a lo mejor que se cuiden del diablo, posiblemente. Pero de ahí no tiene trascendencia ni refleja a Jesús este hecho. Pero hay unos que por error han dicho, fue Jesucristo que cayó preso, pero no tiene nada que ver con Jesucristo. Y de ahí ellos forman una doctrina errónea que luego se los voy a platicar. La leona, cuando habla la leona, es el pueblo de Israel, es un simbolismo. Tiene usted que entender que en la Biblia se escribió en simbolismos. Es decir, metáforas, cosas naturales, parábolas para semejar lo espiritual. Puede ser en unos casos como lo hizo Jesús en Marcos capítulo 4 cuando habló de la semilla de mostaza, pero también puede haber parábolas, simbolismos que puedan simbolizar una profecía para el tiempo, para la historia de un rey en lo natural. ¿Me entiende? Porque usted puede en un momento dado comenzar a soñar en esta época y de repente está soñando que un hombre se casó con otro hombre. De repente despertó y dijo, hermano, soñé esto, ¿qué simbolizará? ¿Que Peña Nieto se va a casar o qué? ¿Qué simbolizará? No, hermana, que tiene que predicarle a todas esas personas que ama a Dios y que tienen ese problema, esa desviación. Eso significa, hermano, no significa que Peña Nieto se va a casar. ¿Me está entendiendo? Entonces, de repente, hay simbolismos que usted tiene que interpretar de una manera correcta. ¿Quiénes eran los dos leones? Dos reyes. ¿Quién era la leona? El pueblo de Israel. ¿Dónde se lo llevaron presos? A Egipto y a Babilonia. ¿Qué trascendencia espiritual tiene con respecto al nuevo pacto, con respecto a Jesús, con respecto a su espiritualidad actualmente en el nuevo pacto? Nada. ¿Para qué pusieron esa historia? Para darle una aplicación en aquella época, no actual. ¿Está entendiendo? Fue aplicación para aquella época, no para la actualidad. Es decir, hay historias en la Biblia que tienen aplicación para la actualidad, pero hay historias en la Biblia que solamente fue una aplicación para la época, para decirle a ese rey, oye, cambia de actitud, estoy soñando de una leona, de dos leones que van a caer presos, oye Joacás, oye Joaquín, por favor cambia de actitud para que no caigas preso con el rey de Babilonia, con el rey de Egipto. Era una profecía para que se cumpliese en aquella época, no para darle una aplicación en la actualidad. Sin embargo, hay gente que todo se lo trae en la actualidad, todo lo aplica en la actualidad y dice, mejor nos calmamos y nos vamos. ¿Qué les parece? Iba a decir algo, pero ya no. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Entendemos esto. Dios nos quiere revelar su palabra. Dios quiere librarlo a ustedes de las tinieblas a través del conocimiento. Y eso solamente lo hará a través del empeño que pongamos en aprender esto. Realmente hay muchísimas doctrinas. Lo más importante es estar en la doctrina de Jesús, nuestro Señor. Es lo más trascendental. Y poder entender que si Jesús dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque en ellas les parece que está la vida. Eso significa que como hijos de Dios actualmente debemos de escudriñar. Si ya tenemos la vida eterna y la hemos encontrado, qué bueno. Pero debemos escudriñar, no para irnos al cielo, porque ya estamos en el cielo. Debemos escudriñar para vivir la vida que vino Jesucristo a traernos y que Él lo dijo y lo prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan o tengan abundancia. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias te damos por tu amor tan grande, Señor.
Gracias porque eres un Dios fiel. Gracias, Señor, porque eres un Dios de pacto. Eres el Dios del pacto, Señor. Gracias, Jesús, por librarnos, Señor, de la muerte, de la enfermedad, de las tinieblas. A través de tu conocimiento, tú dijiste, Señor, por el profeta Oseas: mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento. Mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento, Señor. Úsanos como instrumentos de justicia tuyo, Señor, para liberar a este mundo que anda sin ti, Señor, en tinieblas, para rescatarlos de ese mundo de maldad, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú uses, como dice en Romanos 10, dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Que tú envíes, Señor, obreros a la mies, porque la mies ya está lista, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la sabiduría tuya opera en los espíritus de mis hermanos, para que quede esta revelación en lo profundo de su ser, y ellos puedan entender, Señor, cómo tú creaste, cómo llegó a nuestros días, Señor, lo que tú hablaste, Señor. Cómo tú revelaste a los profetas, Señor, la Escritura. Cómo llegó a ese pensamiento, Señor, de ellos, a ese corazón de ellos. Y cómo puede llegar, Señor, esa palabra real, Señor. Cómo puede llegar tu voz, Señor, de una manera perfecta, sin desviación, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el único que nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia, Señor. Tú eres el único que nos puede guiar, Señor, al conocimiento pleno de tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí entre nosotros, porque habitas entre nosotros, habitas dentro de nosotros. Y tú eres el que nos revela, Señor, tu voluntad para este tiempo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro Maestro, Señor. Declaramos que vamos de gloria en gloria en ti, Señor. Y que la manifestación de lo que estamos aprendiendo, Señor, en el nombre de Jesús, fructifica en nuestros corazones. Fructifica en nuestras vidas, Señor. Podemos ver ese fruto abundante de todo lo que tú has hablado, Señor, a través de los profetas. En este tiempo, Señor, recibimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, limpia y pura, Señor, porque tu palabra nos limpia, Señor, de todo pecado y de toda maldad, Señor. Tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ese entendimiento, porque abriste nuestro entendimiento, Señor. Gracias para comprender tu palabra, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.